alegría llegar a tantas partes. Qué alegría que habéis abierto las puertas de vuestros hogares para compartir este gran webinar. Bueno, si os parece, damos inicio a este encuentro que vamos a tener en torno a esta obra que se acaba de publicar en el sello CAF, Reforma de Estructura, Conversión de Mentalidades, Retos y Desafíos para una Iglesia Sinodal. Es un encuentro que no va a ser solo la presentación de un libro, sino nuestra pretensión es que sea un acto también de iglesia, es decir, de compartir desde el pensamiento de algunas de las personas que han intervenido en este libro, desde la reflexión pues, de algunas de las iglesias locales que han contribuido también a esta reflexión que aquí se nos ofrece, y desde la vivencia pues, que en nuestras comunidades estamos viviendo de este momento y de esta invitación a la reforma a la que nos invita el Papa Francisco. Desde el sello Ediciones CAF, una de las preocupaciones que tenemos es acercar la reflexión teológica, la reflexión eclesial a distintos ámbitos. Ediciones CAF es un sello del grupo Edelvives, que es un sello editorial de los hermanos maristas en España. Y desde el principio de este sello ha habido una preocupación grande por la divulgación teológica. Por eso, presentar un libro como este que hoy nos ocupa nos llena de alegría, porque en él se percibe desde la primera hasta la última de los artículos que lo componen ese esfuerzo de divulgación, es decir, de llegar a todos, y cualquiera de los artículos yo creo que está muy al alcance y yo creo que tiene una fuerza motivadora muy grande para tomar conciencia pues, de esta necesidad de reforma, este camino, esta necesidad de caminar juntos y de situar a Cristo y al Espíritu en el centro de ese camino de reforma. Pues sin más, voy a dar pie a cada una de las personas que va a ir interviniendo en este momento de presentación, y cedo la palabra a el cardenal Baltasar Porras, arzobispo metropolitano de Mérida y administrador apostólico de Caracas. Fue presidente del Sínodo de la Amazonia, y este libro nace de un seminario internacional del Grupo Latinoamericano de Teología que se reunió en Caracas. Entonces, que tengamos la suerte de que esté aquí acompañándonos, pues yo creo que es una gran noticia. Pues nada, don Baltasar, cuando usted quiera, tiene la palabra. Pues muchísimas gracias, esperando que con las dificultades que hay de la luz eléctrica y de la conexión aquí en Venezuela, pues no se corte, que en algunas zonas me han dicho ahora aquí de Caracas y en el interior muchísimo más, parece que es bien complicado. Y un saludo muy cordial a todos los participantes. Veo que hay 475 en este momento, y por lo que he visto, bueno, de Portugal, de Francia, de España, de Italia y desde Canadá hasta la Argentina, de todos los países. Bueno, bendito sea Dios que esto nos sirva para caminar pues a la vera del Papa Francisco en este momento tan especial. Y bienvenido no solo a este webinar, sino a los cursos y encuentros que ofrece el Boston College. Un reconocimiento a los organizadores y a los ponentes que nos iluminarán con su sapiencia para ayudarnos a entender que la reforma de estructuras no es una simple cuestión de método o de búsqueda de mejoramiento de una institución. Las palabras inaugurales que comparto con mi hermano el canal don Carlos Osoro es un signo de la Iglesia una, que desde las dos orillas unimos la misma inquietud y desafío, ya que la vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad, como nos dice Aparecida.
La resistencia a los cambios en cualquier institución está siempre presente. No indica necesariamente mala voluntad u oposición a lo que se propone. El peso de la tradición, los temores a aventurarse a nuevas realidades, la falta de visión clara, hace que no sean suficientes los conceptos, pues si no van revestidos de una actitud de aceptación interior, personal, individual, pero también comunitaria, colectiva, no funciona. Ejemplos sobran, pero hay que ser consciente de ello. Pongo un ejemplo sencillo. Asumimos mentalmente la categoría de participación, comunión, sinodalidad o radical igualdad bautismal. Pero en la liturgia, desde la reforma del Vaticano II, en no pocas ocasiones oímos misa, asistimos a misa y de hecho aceptamos que el único protagonista es el celebrante principal. Participar es algo más que estar, desde la preparación remota hasta el acto mismo de la celebración. Tanto sacerdotes como laicos obramos muchas veces con el peso de la tradición, sin dar el dinamismo correcto a un auténtico trabajo en equipo, comunitario, sinodal, como pueblo de Dios. Esto no es nuevo ni tiene por qué desanimarnos. La antropología, la psicología social, son ciencias conexas con el pensamiento, en este caso cristiano, actualizado según la mentalidad del Vaticano II. La constante alusión del Papa Francisco al concilio, a lo andado en este medio siglo, a lo que ha quedado olvidado o relegado, es la materia pendiente a la espera de ser desarrollados. El discernimiento es urgente para desinstalarnos y abrir cauces inéditos, ser creativos y fieles, tanto al mensaje evangélico como al mundo actual. San Vicente de Lérins, en su comunitorio, se pregunta si es posible que se dé en la Iglesia un progreso en los conocimientos religiosos. A continuación acota, ciertamente que es posible, y la realidad es que este progreso se da, que el conocimiento religioso imite pues el modo como crecen los cuerpos, los cuales, si bien con el correr de años se van desarrollando, conservan no obstante su propia naturaleza. Hasta aquí la cita. Este principio de gradualidad nos pone en la perspectiva de poner a producir los talentos, no enterrarlos, porque de ellos tenemos que dar cuenta. Y Marie Congar, en su obra Falsas y Verdaderas Reformas de la Iglesia, que don Carlos y yo reímos en aquellos años de estudio de teología en una edición en multígrafo que sacaron en Salamanca, traduciéndolo del francés, nos ilustra en lo que se debe hacer hoy para ser signo de esperanza en un mundo conturbado por tantos males y por tantas epidemias. La necesidad de reformas frente a la tentación de convertirse en sinagoga se da cuando la Iglesia no sigue el movimiento del mundo. Ante las fuerzas que solo quieren conservar lo adquirido, la Iglesia crece y evoluciona sin perder lo adquirido. Es la tensión permanente entre la fidelidad a la tradición con el espíritu misionero, creativo, en salida. Discernir para desechar ciertos elementos de por sí relativos y caducos para que permanezca lo que es válido, vivo, permanente. Me emociona esta cita escrita por este hombre, pues bastante antes del Concilio Vaticano II y que para nosotros pues sigue teniendo una gran actualidad. Evangelii Gaudium nos recuerda el llamado de San Pablo VI en Ecclesiam Suam. Cito, la Iglesia debe profundizar en la conciencia de sí misma, debe meditar sobre el misterio que le es propio, brota, por tanto, un anhelo generoso y casi impaciente de renovación, es decir, de enmienda de los defectos que denuncia y refleja la conciencia a modo de examen interior frente al espejo del modelo que Cristo nos dejó de sí. Más adelante el Papa Francisco nos habla de la impostergable renovación eclesial. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. Es el mensaje que en Aparecida, llamándonos a la conversión pastoral y renovación misionera de las comunidades, constituye uno de los retos ineludibles si pretendemos ser luz y sal
esperanza cierta de trascendencia. La conversión personal despierta la capacidad de someterlo todo al servicio de la instauración del reino de vida, nos dice el documento. Y más adelante, la pastoral de la Iglesia no puede prescindir del contexto histórico donde viven sus miembros. Y la conversión de los pastores nos lleva también a vivir y promover una espiritualidad de comunión y participación. Reforma y conversión son dos constantes en el pontificado de Francisco desde sus inicios. Este camino se acentúa desde la Amazonía para el mundo entero, no solo la Iglesia, en el sínodo del año pasado y en Querida Amazonía, con la que el Papa respalda y motoriza el trabajo de renovación sinodal en equipo, que fue fruto de varios años de trabajo con la participación interdisciplinar abierta a todos, hombres y mujeres, expertos católicos y de otras denominaciones religiosas, sacerdotes religiosos, obispos. En fin, una experiencia novedosa que reta la creatividad desde la fidelidad de la tradición y la apertura a las exigencias del mundo actual. Estoy convencido de que la vitalidad de la Iglesia latinoamericana desde sus inicios se debió, en primer lugar, a la convicción de la novedad tanto del Evangelio como de la realidad desconocida con la que se encontraron los primeros aventureros de una gesta ignota pero apasionante. También, claro está, al coraje de los primeros misioneros que intentaron, y en muchas ocasiones lo lograron, amalgamar el mensaje cristiano heredado con el afán de asumir de las culturas indígenas numerosos elementos propios de ellos que fueron como semillas del verbo presente en todas las culturas. Pero muchas de las expresiones de nuestra fe no se debieron a los misioneros ni a los obispos, sino a los hombres de a pie que vinieron con sus virtudes y sus defectos y nos trajeron esto a nosotros. Recuerdo en un libro escrito por un carmelita que se recorrió, no sé cómo, porque estaba prohibido los carmelitas a comienzos del siglo XVII que vinieran a América, y se la recorrió casi toda. Y una de las cosas que le llamó la atención a él en su paso por algunas regiones de Venezuela es encontrarse con que la gente tenía devoción a la Virgen del Carmen y al escapulario, y no había ningún carmelita que hubiera pisado todavía estas tierras. Así surgieron muchas de las expresiones religiosas populares, acompañadas casi siempre de un compartir con todos, con los más pobres, en los que nunca faltó la alegría, el canto, la danza, aún en medio de situaciones conflictivas y opresivas. El protagonismo laical bautismal se hizo presente. No es casual que buena parte de la expansión de la fe entre la gente sencilla fue obra de hombres y mujeres del pueblo. El mejor ejemplo de ello es la Guadalupe y el himno Juan Diego, acompañado del discernimiento de Fray Juan de Zumárraga, que vio y creyó. Diversas experiencias de evangelización integral surgieron a lo largo del periodo colonial, tales como las reducciones de los jesuitas, los métodos de los agustinos, franciscanos y dominicos, así como lo realizado a nivel de la vida diocesana, tal como lo expresan los concilios y sínodos diocesanos y provinciales. La ruptura del siglo XIX significó un duro golpe en buena parte de los países surgidos de la independencia política. La reacción anticlerical y las leyes restrictivas a la labor de la Iglesia en la supresión de seminarios o el cierre o expulsión de comunidades religiosas obligaron a un reacomodo que a partir del Concilio Plenario Latinoamericano, convocado por el Papa León XIII, supuso un nuevo momento, con acento conservador, pero que trajo una nueva oleada misionera proveniente de Europa. Reaparece con fuerza la herencia creativa en la asunción del Vaticano II a partir de Medellín. El mensaje evangélico se encarnó en la realidad lacerante de la pobreza, la búsqueda de la justicia, en el seguimiento apasionado de Jesús, tierno y cercano en la tradición del Adviento y Navidad, y herido, humillado y sacrificado en la tradición cuaresmal. La trascendencia y la resurrección brotan del amor desinteresado y samaritano tan presente en nuestro pueblo. El primer papa salido del fin del mundo no es un meteorito perdido en el espacio.
su convicción cristiana, como dice él en Fratelli Tutti, es la amalgama de lo bebido en el hogar de emigrantes enraizados en la realidad sureña de su querencia argentina, adobada con el carisma ignaciano, oteando el horizonte desde la vanguardia discipular y misionera, poniendo en el centro a la periferia y privilegiando a los marginados de la sociedad. Traicionaríamos el Kairos que atraviesa la iglesia de hoy si lo dejáramos solo. Es el reto y desafío de dar desde nuestra pobreza la alegría y lozanía de la vivencia cristiana de nuestro continente. Seamos fieles a lo recibido de los misioneros y de los inmigrantes de antes y de ahora, portadores de una fe que ha enriquecido con creces un catolicismo abierto, plural, respetuoso, con rostro misericordioso. Desde todas las instancias eclesiales, la mejor manera de unirnos al camino emprendido por el Papa Francisco es aportar con dinamismo creciente lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer para el futuro pospandémico, que como bien nos repite el Santo Padre, no puede ser volver atrás, sino ver hacia adelante. Será mejor o peor según lo asumamos. Es la tarea que del inmovilismo nos mueve a la conversión y a la reforma. Lo significativo del pensamiento posconciliar es el haber señalado la centralidad del presente, que no puede ser considerado como mera situación a la cual se aplican las verdades evangélicas. Aquí estoy copiando a Carlos Manzano, sino que debe reconocérsele en su carta de ciudadanía en el seno del círculo teológico como lugar teológico. Y uno de los signos de los tiempos, desde la realidad latinoamericana, es la opción por los pobres y la alegría y la esperanza, la sonrisa y la servicialidad de nuestra gente creyente, aún en medio de las carencias, que en lugar de paralizar, motorizan mucho más la ayuda y el acompañamiento a todos, privilegiando a la periferia y a los desvalidos. Que el sueño del Papa Francisco en querida Amazonía sea el desafío que nos toca asumir. Cito, solo deseo aportar una síntesis de algunas grandes preocupaciones que ya expresé en mis documentos anteriores y que ayude y oriente a una armoniosa, creativa y fructífera recepción de todo el camino sinodal. Que el intercambio entre los ponentes de hoy y los participantes sean campo abonado para los próximos cursos sobre sínodos y sinodalidad, para rumiar y tragar, diríamos, este libro que hoy se presenta, del que tanto estamos necesitados. La obra que hoy se presenta es un aporte precioso a la esperanza que no defrauda. Que la Virgen de Guadalupe nos acompañe en este caminar. Gracias. Muchas gracias, don Baltasar, por sus palabras, que ya prácticamente introducen este diálogo que los coordinadores del libro, Silvia Martínez y Juan Pedro Castellano, van a tener ahora. Simplemente recordar que junto con el chat, desde el que muchos se van presentando y poniendo comentarios, hay también una sección donde pone preguntas y respuestas, donde pueden dejar sus preguntas también, que tendremos en cuenta en esta mesa redonda, en este diálogo que ahora vamos a iniciar. Pues sin más, les dejo con Juan Pedro Castellano, que será quien conduzca este momento de diálogo. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de los horarios donde nos situemos. Aquí desde Zaragoza, España, pues todo un honor y un placer pues compartir, ¿no?, con los panelistas, con las personas, con los cardenales, con las personas que estamos adelante y detrás, ¿no? Hay toda una declaración de intenciones, ya don Baltasar nos ha orientado, ¿no?, con algunos de los textos que han ido guiando también este trabajo, ¿no?, que ha dado fruto pues a este libro coral, ¿no?, porque es de lo que se trata, ¿no? Hay toda una declaración de intenciones con reformas, con conversión, con tema de sinodalidad, ¿no? El Evangelii Gaudium ya es una carta programática de Francisco, ¿no? Me gustaría resaltar pues cómo retoma el impulso renovador del Concilio Vaticano II, ¿no?, que también permanentemente en el libro pues va apareciendo esta forma de volver a retomar lo que ya en muchos textos y encíclicas se han ido abordando. Me gustaría también sacar algún elemento que a lo largo del libro aparece y que luego, lógicamente, vamos a profundizar con cada uno de los panelistas, ¿no?
Pero esta figura del carisma de Francisco, un poco reflejado, por ejemplo, en Juan 23, ¿no? Con el espíritu profético, o con Pablo VI, ¿no? El discernimiento profético, ¿no? Que durante todo este tiempo en el libro va marcando, ¿no? O de Juan Pablo I, ¿no? Que también hablan como la fresca sonrisa, ¿no? O Juan Pablo II, este ardor misionero, o por supuesto Benedicto XVI, que genera toda esta reflexividad. Y lo digo porque toda reflexión, toda propuesta, a veces agradable, o toda reforma, o todo cambio que se quiere proponer y que tenemos un camino para poder llevarlo a cabo, lógicamente pone el acento en la buena noticia, pone el acento en los más vulnerables, pone el acento en aquellos que sufren, y desde ahí la perspectiva de la pirámide cambia. Y lógicamente toda reflexión se entorna hacia una propuesta de misión, hacia una propuesta de cambio, hacia una propuesta de conversión. Ya Rafael ahondará, lógicamente, en algunas de las propuestas, ¿no? Y luego los signos de los tiempos. Algo muy recurrente y que en el siglo XXI creo que es de vital importancia que también desde la Iglesia sepamos acentuar. Y no solo con lo que no tenemos, incluso después ahondaremos el tema de la mujer, los abusos, el tema de los escándalos, es decir, a veces la pérdida de credibilidad que tiene la Iglesia. Pero también surgen palabras como ternura, como fraternidad, como encuentro, como apuesta, que todo esto es lo que nos lleva a reformar, a cambiar y a estar muy atento a una propuesta que para mí ha sido muy clarificadora y que de verdad es todo un reto a seguir caminando, ¿no? Antes de entrar ya con matices concretos que os iré apuntando a cada uno de los panelistas, me gustaría que cómo nos sentimos, ¿no? Cómo nos encontramos ante este nuevo reto, ante toda esta propuesta de sinodalidad que lógicamente desde hace un tiempo ya se viene abordando y que claramente en 2 años pues abordará de una manera más fehaciente. No sé, Rafael, Carlos, Silvia, si queréis ahondar en ello un momento y luego ya entramos a cada uno de vosotros. Rafael, si quieres, puedes... Rafael, comienza, por favor. Rafael, comienza. Sí. Yo creo en la línea de lo que decías, y también el cardenal Baltasar asomaba ya el tema de la reforma. En Francisco se da un inicio que todavía está en un proceso, ¿no?, de consolidación, y hay 2 ejes que me parecen importantes resaltar, que ubican lo que vamos a estar conversando acá. Un eje eclesiológico, que hoy día vamos a acentuar más a través de este diálogo, y que lo conforma Evangelii Gaudium, como bien decías. A la vez se le une ahí el discurso a los 50 años de la institución del Sínodo de Obispos y la Constitución Apostólica Episcopalis Communion. Ahí se da un eje eclesiológico en Francisco que se va gestando poco a poco y todavía está en ese proceso de realización, ¿no? Luego hay otro eje que se conforma en el ámbito social, que lo da Laudato Si con la reciente encíclica Fratelli Tutti. Y este segundo eje se enmarca dentro de la eclesiología misionera y se abre pues a esa iglesia en el mundo. Esos 2 ejes yo los veo como fundamentales para ubicar el tema de la reforma y la conversión, porque no podemos entender, como bien decía el cardenal Baltasar, la reforma en Francisco sin una conversión, sin un llamado previo a un cambio en los sujetos, en las identidades de la iglesia, pues, ¿no? Silvia, ¿quieres tomar la palabra tú? No, pues Carlos, si quieres tú antes. No, tú. Bueno, no, yo quizá decir que en la línea de también lo que expone el libro al principio, a mí me ha gustado mucho la introducción que ha hecho Rafael en el libro, ¿no? Sobre todo haciendo referencia a los distintos niveles de reforma, ¿no? La necesidad de reformar tanto a nivel espiritual como a nivel pastoral. Y yo creo que el nivel eclesiológico y teológico tiene que estar ahí presente también, porque es una reforma integral, ¿no? O tiene que ser, en el sentido en que vamos intuyendo
tiene que ser una reforma integral. Estamos empezando, como decía Rafael, pero creo que nos quedan muchos temas que tocar y que ir revisando, y lo que nos permite, lo que estamos hablando ahora, es generar una serie de estructuras que nos permitan el diálogo, ¿no? Esto es muy importante. Para mí, desde luego, me parece importante. Yo creo que este tipo de trabajo que está haciendo el equipo del libro lo hace, ¿no? Es decir, repensar de qué manera podemos encontrar estructuras de comunicación en la Iglesia donde haya voces dispares y esas voces dispares puedan generar ideas que se intersectan, que generan un diálogo, que intercambian posturas, incluso posturas opuestas, y que eso permite también una creatividad muchísimo mayor, ¿no? Y eso es lo que realmente creo que necesitamos, o yo interpreto cuando Francisco habla de seguir avanzando juntos, ¿no? En el sentido de sinodalidad que le da él. Bien, de manera introductoria yo quisiera poner de relieve el título nuestro y en relación a lo que decían recién Juan Pedro, la declaración de intenciones. El libro nuestro se llama Reforma de estructuras y conversión de mentalidades. Reforma de estructuras y conversión de mentalidades. Déjenme mostrarles algo. En el año 1972, Yves Congar, que lo acaban de citar, escribió un muy lindo artículo, muy recomendable para la lectura, está publicado en la revista Concilium, que se llama Renovación del Espíritu y Reforma de la Institución. El nuestro, les recuerdo, se llama Reforma de Estructuras y Conversión de Mentalidades. Palabras más, palabras menos, por allí andamos. ¿Cuál era la preocupación de Congar en ese texto, Renovación del Espíritu y Reforma de la Institución, que es también una de las preocupaciones personales y de nuestro grupo de investigación? La preocupación de Congar era evitar una reforma ineficaz. Y la clave está en el I. Reforma del espíritu y reforma de la institución. Y en el texto nuestro, reforma de estructura y conversión de mentalidades. Y con esa preocupación, Congar razonaba de esta manera. Él revisa la historia, y es un historiador como pocos, y revisa varios intentos de reformas nacidos de buenas convicciones, de una vuelta al Evangelio, de una reforma de sí mismo, pero que por no traducirse institucionalmente, por no reflejarse en la organización, incluso jurídicamente, que quedaron ineficaces, ¿no? O sea, el peligro de una reforma espiritual que deje las estructuras intactas y entonces haya que siempre volver a iniciar porque las estructuras permanecen sin reforma, ¿no? Y la segunda advertencia de Congar: la tendencia del catolicismo ha sido a devaluar o a sobrevalorar, digamos, a sobrevalorar la reforma espiritual y devaluar la importancia de la reforma organizacional o estructural, ¿no? Por eso, con esto termino la introducción, por eso subrayo en el texto nuestro el I, para realizar una reforma evangélica, pero eficaz, ¿no? Carlos, aprovecho que creo que magistralmente estás dando algunas claves para poder generar el debate, ¿no? Y un poco la reflexión. La Gaudium Spes se habla claramente de servir a la obra del Evangelio sirviendo a los seres humanos en nuestro tiempo, en el tiempo actual, ¿no?
abordas desde varios aspectos del libro todo lo que tiene que ver, lógicamente, con este discernimiento, ¿no? Que es un poco lo que me gustaría que ahondaras, ¿no? De estos signos de los tiempos. Apuntas al tema de la migración, al tema del medio ambiente, el tema financiero y lo que he comentado antes, ¿no? El tema de la mujer, abusos, el abuso de la Iglesia, el abuso del poder. No sé, ¿cómo nos puede ayudar o cómo nos puede guiar, ¿no? En este camino también para detectar bien estos signos de los tiempos, ¿no? Y no cometer errores o no ir al debate frío y que no ayuda a construirnos de esta clave de encuentro, de misericordia, que lógicamente también es una invitación, ¿no? Que luego ahondaremos también desde el aspecto de la conversión pastoral, ¿no? No sé, Carlos, ¿cómo nos puedes ayudar a este discernimiento y apuntalar a los signos que tú creas estratégicos importantes para abordar el camino de sinodalidad? Si te parece, como ahora soy el primero que habla de los tres, de Rafael y de Silvia, les muestro el índice del libro. Les muestro el índice del libro porque creo que están viendo bien la pantalla, ¿no? Está dividido en 3 partes. El libro está dividido en 3 partes. La primera parte es precisamente reformar la Iglesia a la luz de los signos de los tiempos. Y allí tienen contribuciones de Peter Hünermann, Antonio Espadaro, Carlos María Gali, de Buenos Aires, Virginia Ascuy, de Buenos Aires, José de Legorreta, de Ciudad de México, ¿no? Ese es como un primer núcleo, aunque es verdad que a veces los artículos y los capítulos podrían estar en una o en otra parte, no siempre en el mismo lugar, ¿no? La segunda parte del libro, con el título de la conversión pastoral a la conversión sinodal, a la cual se va a referir más Rafael, tiene artículos de Jorge Costadoa, de Santiago, el mismo Rafael, Alienor Prigenti de Brasil. Aquí está el tema de los abusos que tú referías, y Alejandro Ortiz de Puebla, México, que creo que está escuchando, así que un saludo para él, que un artículo muy, muy desde abajo, desde la vida cotidiana de laicos y laicas, pensando en la Iglesia. Y la tercera parte, que esta mañana la estuve releyendo, y la verdad que hay artículos súper interesantes, y no es propaganda, pero de verdad lo creo, sobre la temática de los ministerios, ¿no? Juan Pedro Trigo no necesita presentación en América Latina, trabaja sobre todo la categoría de servicio en una iglesia pensada en esa clave, ¿no? Acá hay 2 excelentes artículos de Serena Nochetti, la italiana de Florencia, sobre la reforma. Está mal el título ahí, es la reforma del ministerio ordenado. Reforma de la Iglesia, reforma del ministerio ordenado. Y el de Gilles Routier de Quebec, acá hay una muy buena presentación del itinerario de estas décadas sobre los ministerios, ministerios no ordenados en la Iglesia, ¿no? Y luego hay un grupo de 3 artículos bien interesantes relacionados al sínodo de la Amazonía, pero no solo, de Mauro Castañaro, que creo que está también escuchando, así que un saludo para él, exactamente con ese tema. Hay mucho material ahí. Luego una presentación de Antonio Almeida de Brasil sobre Querida Amazonia, y un artículo súper interesante que fue incluso usado en el sínodo de esta canonista de los Países Bajos, Miriam Weiland, sobre los pasos que habría que dar canónicos en orden a concretar esa. Entonces, esta es la estructura. Entro ahora sí en los minutos. Tú me haces una seña, Juan Pedro, para no pasarme de los minutos que teníamos pactados. Total, lo que digo siempre puede cortarse. El tema de la reforma. Si uno le pregunta al Vaticano II, dime qué hago para hacer una reforma, el Vaticano II tomaría la palabra y me decía, utiliza esta forma de proceder. Te digo, lo que funcionó conmigo puede funcionar contigo. ¿Cuál fue esa forma de proceder? Es un doble movimiento de, por una parte, de ir a las fuentes, de sumergirse en la propia tradición, hasta Jesús de Nazaret, y ese momento no es para nada tradicionalista, sino súper innovativo, porque la tradición es súper plural, y es meterse con las fuentes, hay allí mucha chispa, mucha pólvora, hay un dinamismo creativo, ¿no?
Y por otra parte, un primer movimiento, vuelta a las fuentes, un segundo movimiento, el ayornamiento, la palabrita clave esa de Juan 23, que tuvo tanto suceso en el proceso conciliar, ¿no? Y que con el latín normalmente se le ha traducido como la acomodación o adaptación. Ese doble movimiento de sumergirse en la propia tradición, la historia es maestra de la vida, Juan 23, en el discurso del 11 de octubre del 62, cuando abre el sínodo, la historia es la maestra de la vida, sumergirse en la propia tradición y luego producir mediante un proceso de diálogo, Ecclesiam Suam, mediante un proceso de diálogo, un ayornamiento de esa propia tradición, que hay que volver a decirla con una nueva creatividad, con una creatividad tan grande como la de los orígenes, cuando fue pronunciada por primera vez con Jesús de Nazaret, ¿no? Y este segundo momento de ayornamiento, acompañado del primero, supone la lectura de los signos de los tiempos. Y aquí está el paso adelante formidable de Gaudium et Spes en la historia de la Iglesia, en la historia de los concilios, y también va a renovar la ciencia teológica, ¿no? Que es que uno la podría formular de manera sencilla de esta manera: no prestes atención solo a tu propia tradición, sino realiza un aprendizaje a la tradición de los otros, de las otras culturas, las otras religiones, las otras formas de vida, etcétera, etcétera. Desde allí te viene una luz que no va a provenir de tu propia tradición. El Espíritu tiene, Iglesia, el Espíritu tiene una palabra para ti que no vas a descubrir buceando en tus propios textos. Tienes que abrirte a los textos, a las narraciones, a las biografías, a las experiencias, a las historias de los otros. Y en ese proceso dialógico de tradiciones se encuentra el camino para una tradición ayornada, ¿no? Y eso se ve, en el libro nuestro se ve claramente, por ejemplo, con el tema de los abusos. Yo diría esto, fíjense, no hay tiempo para mostrarlo, pero es probablemente la reflexión que se está haciendo en torno al tema de los abusos, pero no al interior de la Iglesia Católica, sino en los informes internacionales, australiano, alemán, inglés, etc. Allí hay elementos súper importantes a la hora de pensar la reforma de la Iglesia. Y son reflexiones que no provienen de nosotros mismos, diríamos así, de nuestros propios textos, sino de los textos de los otros, politólogos, juristas, senadores, psiquiatras, etcétera, ¿no? Por tanto, esa lectura de los signos de los tiempos, la lección, lo leemos teológicamente, la lección que Dios quiere darnos, aprendiendo de las experiencias históricas, los acontecimientos históricos y la experiencia de los otros, ¿no? Una forma de proceder para hacer una reforma adecuada. Juan Pedro, corto aquí para no sacar más tiempo. Muchas gracias, Carlos. Rafael, me gustaría abordar un poquito esta propuesta, ¿no?, que adelantaba ya Carlos, de la conversión pastoral a la conversión sinodal. Justo tenía seleccionado también un texto que adelantó el cardenal Baltasar, que me gustó mucho, para presentar este sueño, ¿no?, de la acción misionera sacada de Evangelii Gaudium, ¿no? Entonces, me gustaría concretar un aspecto y ya te doy la palabra, Rafael, porque creo que aquí hay hondura y creo que también podemos dar algunas pinceladas que, lógicamente, después nos acercaremos al libro o todas las reflexiones que se han ido haciendo, ¿no? Pero esta reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido, de procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, ¿no? Este concepto de misión que permanentemente aparece en el libro, y que la pastoral sea expansiva y abierta a una actitud de salida, ¿no? Esa propuesta también que aparece reflejada, ¿no? No sé, me gustaría que abordaras un poquito así, a grosso modo, lógicamente, por el tiempo que tenemos, pero que hay toda una declaración de intenciones en el sentido de una conversión
a una conversión sinodal, ¿no? Este camino que entiendo que no es fácil, pero que nos invita a esta reflexión. Sí, fíjate, esos dos ejes que mencionaba al inicio, el eclesiológico y el social, al estar unidos, es lo que produce esa eclesiología misionera en el Papa Francisco. Porque en América Latina, y esto es algo muy propio que uno lo ve muy diferenciado respecto de otros continentes, países, donde la palabra pastoral se ha entendido como algo distinto, o sea, lo que la iglesia hace hacia afuera, ¿no? En América Latina no, conforma una unidad, es lo teológico pastoral. Por tanto, cuando decimos esa iglesia misionera, que por naturaleza, por esencia, es misión, es en la misión donde la iglesia descubre su propia identidad y la realiza. Francisco utiliza estas dos expresiones que para mí son fundamentales y están desarrolladas en toda esa parte del libro, conversión pastoral y conversión sinodal, porque representan a la vez la recepción del concilio en América Latina, conversión pastoral, la profundización del concilio en esa iglesia mundial, conversión sinodal. La conversión pastoral, hay dos fuentes que hay que tener presentes cuando el Papa habla de esa expresión. Una, que es el origen de la expresión, es la Conferencia General del Episcopado reunido en Santo Domingo en el año 92. Y en ese momento, los obispos definen conversión pastoral en relación, y esto es muy importante porque era un tiempo eclesialmente de conflictos en América Latina con Roma, y cuando utilizan esa expresión, dicen en relaciones de autoridad, en relaciones de poder, referido a estilos de vida, o sea que no solamente están hablando de una mentalidad que había que cambiar. Luego viene Aparecida, en el año 2007, asume ese concepto y da unas ideas que son fundamentales en este momento ahorita en el que estamos exigiendo cambios de estructura, pero que todavía no se han puesto en práctica, porque Aparecida dice que hay que abandonar las estructuras caducas, no dice que hay que renovarlas. Esto es un elemento fundamental. No habla de una especie de actualización de las estructuras, dice hay estructuras que impiden ya esa transmisión de la fe. O como decía Ronaldo Muñoz, el gran eclesiólogo latinoamericano, después del concilio decía, el problema de la reforma que no toque a las estructuras es que obstaculiza al evangelio mismo. O sea que no es un problema solo de organización eclesial, sino de obstaculización de ese anuncio del evangelio, de la credibilidad de la iglesia, ¿no? Y luego Aparecida dice que los laicos, le dicen un texto a los obispos, los laicos deben participar, dicen los obispos, en la planificación, en la ejecución, en la toma de decisiones. Y fíjense qué interesante, porque ese es el modelo de cogobernanza que hoy en día se le demanda a la iglesia. Ese texto lo hemos usado en la reestructuración del CELAN como un texto que inspira a crear modelos, estructuras sinodales de cogobernanza. Y ya viene del 2007 de los obispos en Aparecida, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay una conjunción entre esa conversión pastoral, que desde esa iglesia misionera va entendiendo un cambio que tiene que cambiar a la luz de los signos de los tiempos, como decía Carlos, y los signos de los tiempos hoy en día significa como el laicado, especialmente, como ha dicho el Papa en este mes, como las mujeres, como todos aquellos sujetos que han sido excluidos de las estructuras han de ser incorporados como parte de esa manera de ser iglesia, incluso al nivel de la toma de decisiones, como lo acaba de decir Francisco, ¿no? Y la conversión sinodal, que es a la que permite comprender esa profundización ya de Francisco como Papa de toda la iglesia, no como latinoamericano, implica algo muy importante. Por años, como todos bien sabemos, la eclesiología del pueblo de Dios fue puesta en pausa, ¿no? Y se privilegió a la eclesiología de comunión, pero en un sentido jerárquico. Francisco es el Papa que retoma en continuidad con Pablo VI una eclesiología
que mira a las iglesias locales, todavía no realizada, pero lo retoma. Y por tanto, hemos visto, pues, ¿no?, como él quería Amazonía, más que los contenidos que puedan causar conflicto o discusión, el tema de la iglesia local, de la territorialidad local, de la normatividad de una cultura en términos de ritos, en términos de liturgia, en términos de ministerios. Eso es un ejemplo de este inicio hacia una eclesiología otra vez de las iglesias locales que conecta con Pablo VI. Y es importante lo que al inicio decía el cardenal Baltasar cuando mencionaba ese discurso del Papa Pablo VI, porque ese es el discurso que Francisco menciona cuando habla en Evangelii Gaudium de la reforma permanente. O sea, que va en esta continuidad, ¿no? Y esta eclesiología del pueblo de Dios da entonces un dato de conversión para la iglesia. Dice Francisco, todos somos fieles. ¿Qué significa esa expresión? Bueno, hay un obispo latinoamericano que antes del concilio fue el primero que la dijo cuando le consultaron los temas que debían ser tratados en el concilio, Monseñor Proaño de Ecuador. Y Monseñor Proaño dice, en los años 60 soy fiel, el Papa es fiel, el obispo es un fiel, el laico es un fiel, el religioso es un fiel. Y luego en el concilio todos sabemos cómo el cardenal Suenens, Monseñor de Schmet abanderaron toda esta propuesta de la Iglesia Pueblo de Dios. Entonces Francisco se conecta de nuevo con esa eclesiología del pueblo de Dios y llama desde ahí a pensar a la reforma, ¿no? Por último, estamos en un reto y en una etapa bien decisiva del pontificado, porque la llamada que él hace a través de distintos documentos, como el mismo Episcopalis Communio, es a crear mediaciones para que esta participación, para que esta inclusión de los sujetos hasta el proceso de toma de decisiones pueda darse. Si no hay mediaciones estructurales, todo esto queda en una mentalidad que nos inspira, pero que en 10 o 15 años no significa que permanecerá. Entonces el reto actual de esta conversión pastoral a la conversión sinodal es que hemos de caminar hacia la creación de mediaciones concretas. Y un caso muy particular para terminar, en el Consejo Pastoral Diocesano. Estructuras que siendo optativas han de ser mandatorias si creemos en una iglesia sinodal. Porque si la consulta es optativa, entonces la iglesia sinodal no existe. ¿Cómo vincular estas mediaciones, estas estructuras con una iglesia que tiene que reformarse y no simplemente cambiar de la mentalidad? Por eso es que en el libro, como bien explicaba Carlos, las dos cosas van juntas. Si una reforma de estructuras no implica la reforma de las mentalidades, podemos tener a la misma persona en una estructura nueva y tenemos en 10 años el mismo problema. Pero si una reforma de las mentalidades no lleva estructuras nuevas, entonces las estructuras igual no caminan. El reto, por ejemplo, en los seminarios, cómo formar actitudes sinodales, cómo formar actitudes que den cuerpo a esa iglesia sinodal. Uno de los grandes retos es precisamente cómo la formación de los seminaristas no puede ser solo dentro de una contención donde solo reciben la mentalidad de aquellos que están siendo ya, viviendo esa misma mentalidad. Es lo que Francisco llama el clericalismo. ¿Cómo amplío en la formación voces distintas que puedan entonces sacarme de esa burbuja y conectarme desde el proceso de formación en una relación con el mundo real y no esperar a los 6, 7, 8 años para ir a ese mundo real? Ese es un ejemplo, pues, ¿no?, de tantos retos en los que nos encontramos y que el libro quiere aportar en esa dirección. Gracias. Profundo y además con una carga de responsabilidad y de reflexión en lo que estás hablando. Mira, pregunta mucha gente, ¿no?, que va escribiendo en el chat, pero hablar de la reforma, ¿qué es eso de la reforma, no? Yo te sacaba, ¿no?, un poco de la lectura del libro,
Para Francisco, hablar de reforma es ese proceso de conversión, no es una propuesta, es conforme a la buena nueva, ¿no? Yo creo que también vosotros resaltáis mucho esta opción de la buena nueva entendida desde la óptica del pobre, ¿no? Del descartado. Yo creo que este concepto también tiene que empezar a aparecer, ¿no? No poner el acento en la mera organización, creo que también lo apuntabas ahora, sino en su misión de servir a los pueblos. Ese cambio de mentalidad tiene que aparecer, ¿no? O, por ejemplo, salir a las periferias para volver hacia adentro, ¿no? O sea, no de adentro hacia afuera, sino de fuera adentro, ¿no? O acabar con el monocorde o el monopolio a veces desde una sola visión, ¿no? De Europa a lo mejor, ¿no? Que puede condicionar, ¿no? Hay una llamada, claramente, yo creo que hay una llamada de la Iglesia a este camino, a esta sinodalidad, ¿no? Entonces, entender reforma conforme a esta propuesta de la buena nueva, ¿no? Ya desde Vaticano II, y ya Silvia entro contigo también, ¿no? Para ver un poquito este papel de la mujer, es coincidente, ¿no? Y algunos también reflejaban en el chat, qué curioso, empezar a hablar de cambio, de reforma y solo hay una mujer de los 7 o 8 que estamos aquí. Bueno, pues esto a veces es lo que choca y es lo extraño, ¿no? Pero no por eso de verdad que hay intención de cambiar, de transformar. Y en ese sentido, pues agradecer también tu presencia por todo lo que supone y por todas las personas, todas las mujeres que estéis haciendo posible también muchos cambios, ¿no? Simplemente también por situar nuestra figura de la mujer, ¿no? Cuando hablamos de, ya en Gaudium et Spes, ¿no? Cuando se habla y se aborda la discriminación, ¿no? Y habla de derechos fundamentales de la persona, por social, por cultural, por raza, por color, etcétera, y por sexo, ¿no? No sé, ¿cómo afrontamos este cambio? Porque el papel de la mujer yo creo que es fundamental, ¿no? Y la corresponsabilidad que también hablaba Rafael, ¿no? Del laicado en esta propuesta de cambio que sí o sí tiene que también llegar al cambio de mentalidad, porque si no es difícil cambiar todo lo que aquí se está abordando, ¿no? Adelante, Silvia. Gracias, Juan Pedro. Oye, lo primero es decir que quizá lo primero que hay que cambiar es el lenguaje, ¿no? O sea, la mujer, en tu mismo lenguaje, como tengo confianza contigo, claro, yo estoy aquí pero yo represento un colectivo de 60 teólogas, no solo mujeres, sino teólogas en el ámbito de España y algunas latinoamericanas, ¿no? Yo creo que esto sería es un primer elemento en ese cambio de mentalidades del que hablaba Rafael, ¿no? Es decir, hablar de mujeres en plural, entendiendo que no somos un bloque unánime del que hay que hablar como un objeto al que se accede porque es una cuestión problemática, ¿no? Sino hablar como personas en su singularidad y en su diversidad también, y desde esa perspectiva entender que las mujeres tienen otro espacio que no es solo una figura monolítica, ¿no? Sobre las mujeres. Bueno, yo creo que esto me da un poco pie a intentar responderte esta pregunta que me haces, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de sinodalidad, estamos hablando de sinodalidad, llevamos ya unos años metidos en esta reflexión y que va a terminar haciéndose mucho más clara, ¿no? en el sínodo. Hablamos de hacer procesos juntos, ¿no? Y juntas. Y la cuestión no es solo hacer el proceso, sino definir, ¿no? Como ya han dicho Carlos y Rafael, definir también de qué manera. Esto es importante. O sea, no vale cualquier metodología para hacer este caminar juntos o este proceso, hacer procesos juntos o diseñarlos juntos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un cambio de mentalidad que tiene que ver con la mirada antropológica, es decir, entendernos, y va un poco en esta primera cuestión que te he comentado, ¿no? De entendernos como una diversidad en la que los individuos son singulares, ¿no? Que son hijos únicos de Dios y hijas únicas de Dios, y que esas personas que configuramos la Iglesia y los que no configuran la Iglesia pero siguen siendo hermanas y hermanos nuestros, no tienen que depender de los estereotipos de las sociedades androcéntricas, ¿no? Es decir, que cada persona se desarrolla desde sus inteligencias y sus habilidades, que además se las ha regalado Dios, ¿no?
Y por eso no cabe decir que las mujeres son tal o que la mujer es tal y los hombres son tal, ¿no? Esta diferenciación no cabe dentro de nuestra intuición como creyentes, ¿no? Porque lo nuestro no es la imposición por cuestiones de sexo, lo nuestro me refiero a lo cristiano, ¿no? A la experiencia cristiana, sino lo que grita Pablo en Gálatas 3, ¿no? Que no hay ni hombre ni mujer, y no hay libre ni esclavo, etcétera. Entonces, si este es el sentir de la Iglesia, yo entiendo que en este espacio que hemos abierto, ¿no? que es el que ha iniciado Francisco con esto de las reformas, es el momento de recuperar este grito de la primera comunidad cristiana, ¿no? Que no hay ni hombre ni mujer, sino que somos diversidad singular, especiales para Dios, únicos para Dios, ¿no? Y esto tiene que ir acompañado, en ese cambio de mentalidad, un cambio teológico también. Quiero decir que tiene que haber una comprensión del bautismo, un repensar el bautismo y de la llamada vocacional desde esta singularidad, ¿no? Desde los dones que hemos recibido, desde esa diversidad de dones que cada uno descubrimos a lo largo de nuestra vida y a los que somos llamados, y que eso es independiente del sexo que tengamos, ¿no? Y aceptando esta independencia, ¿no? y esta mentalidad, nos puede dar claves también para entendernos de otra manera, o sea, para mirarnos de otra manera. Yo creo que esto es un signo de los tiempos, ¿no? Desprendernos también de esa mirada más androcéntrica que tienen determinadas culturas en nuestra sociedad globalizada, ¿no? Y centrarnos en lo que nos dice la experiencia de ser llamados por Cristo, que es somos únicos, ¿no? Únicos y tenemos una vocación más allá del sexo que tengamos. Fíjate que en algunos lugares que las mujeres son casi el 80% de la iglesia comprometida, vamos a decir, están ejerciendo ya la profecía, ¿no? A mí me parece que esto es una cuestión muy, muy significativa que nos puede ayudar, ¿no? Ejercen la profecía porque hablan de los problemas del mundo, que son los problemas que las afectan a ellas, ¿no? Si no lo digo mal, en el tercer capítulo, ¿no? que describía Carlos, están las tres grandes urgencias, ¿no? En este momento, que a mí me parece que son como las que nos dan un poco el marco de comprensión de la crisis que estamos viviendo y que se está transformando el mundo en otra era, ¿no? Que son el movimiento de población, la pobreza y el tema de las mujeres. Fíjate que el de las mujeres afecta a los otros dos directamente, porque las que migran son las madres que dejan a sus hijos en otros lugares, que envían dinero a sus familias, que se van sosteniéndolas, que hacen procesos de agrupación familiar en Occidente para atraerse a las familias, que dejan allí o las que no emigran se quedan solas. Es decir, el eje común de las urgencias es la vida de las mujeres, ¿no? De muchas mujeres que están viviendo esa vulnerabilidad, esa injusticia, una pobreza que la sostiene en una situación de no oportunidades, etcétera, ¿no? Yo creo que esta profecía, ¿no? de mujeres, y además el surgimiento está siendo muy bonito en estos 2 últimos años, como están surgiendo un montón de grupos dentro de la propia iglesia, ¿no? De mujeres que están atreviéndose a hablar, ¿no? En este contexto en el que estamos viviendo de la reforma, cómo están viviendo la profecía en la propia vocación, ¿no? A mí me parece que esto, que menos que escuchemos, ¿no? O que escuchemos lo que tienen que decir. Si los problemas los viven en la propia carne y la experiencia de fe las hace decir determinadas cosas, ¿no? O proponer determinadas cambios actitudinales, acciones, etcétera, que menos que escuchar esto, ¿no? Antes hablaba de los lugares comunes. Para poder escuchar necesitamos lugares comunes. Ahora mismo no tenemos lugares comunes, tenemos muy pocos lugares comunes, ¿no?
no hay en la Iglesia estructuras de diálogo. Quizá más en lo pastoral y menos en lo teológico, ¿no? Pero necesitamos espacios, o sea, que la propia estructura, esto que decíamos de rehacer la estructura, ¿no? Genere espacios nuevos, lugares comunes, donde haya diálogo, o sea, que la intención de estar juntos sea el diálogo y no tanto la acción, ¿no? Porque nos hemos centrado mucho en esa acción con otro tipo de estructuras. Y yo creo que eso también nos lleva a otra cuestión que es la actitudinal, ¿no? Para hacer esto necesitamos una actitud de honradez y de transparencia, ¿no? Es decir, de generar un clima de confianza que ahora en algunos lugares no existe, y que eso se tiene que trabajar y se tiene que cuidar y se tiene que gestar, y utilizo la expresión del parto porque esto es una gestación de algo que nos viene y que todavía no sabemos cómo va a ser, ¿no? Como cuando se ve al bebé, pues no se sabe muy bien cómo va a ser hasta que no le ves la carita preciosa que tiene al nacer. Pues necesitamos hablar sin miedo, ¿no? O sea, generar climas donde se puede hablar sin miedo, se puede hablar con parresía, es decir, con libertad absoluta, ¿no? Y eso no suponga una crisis, una fractura, un enfrentamiento. Es decir, aceptar con humildad, que yo creo que es otra característica de la que habla constantemente Francisco, que no tenemos la misma opinión, que no tenemos por qué opinar lo mismo, que no opinar lo mismo no supone estar enfrentados y que uno del enfrentamiento se marcha herido de la Iglesia, ¿no? Sino que, y esto sucede, si habláis con mujeres, sucede muy frecuentemente que se marchan heridas, ¿no?, de la Iglesia. Y esto no es lo que no queremos, ¿no? Y yo creo que no lo queremos ninguno, ¿no? Para eso hay que hacer este esfuerzo, ¿no?, también de climas de confianza. Y también esa honradez de aceptar que en algunos momentos nos hemos equivocado al despreciar algunas perspectivas de otras personas que querían contribuir y, bueno, especialmente la voz de las mujeres en muchas ocasiones ha sido despreciada porque considerábamos que no tenía valor teológico o valor canónico, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es interesante, antes hablaba, no me acuerdo quién ha sido, ¿no?, de las ciencias, yo creo que don Baltasar ha sido, ¿no?, de las ciencias, ¿no? Yo que vengo de la educación, con los nuevos descubrimientos pedagógicos, ¿no?, de las últimas décadas, la importancia del pensamiento divergente en la forma de vivir, en la forma de realizar la propia vocación, ¿no? Pues es necesario incorporarlo al pensamiento más convergente que tiene la Iglesia, ¿no? Entonces, abrir ese espacio inevitablemente necesita espacios de encuentro con esta actitud de honradez y transparencia, ¿no? Hay muchas mujeres que no tienen la misma opinión sobre cuestiones teológicas y eclesiales, ¿no? Viven al margen de la comunidad universal por distintas cuestiones, a veces canónicas y otras por otras cuestiones, pero también en lo local, ¿no? Y es porque viven de otra manera, ¿no? Y su invisibilidad también, la incapacidad de poder decidir y poder tener la palabra y decidir con sus compañeros en la comunidad, pues está muy limitada, ¿no? Incluso teniendo, pues eso, la misma inteligencia y el mismo corazón, ¿no? Entonces, esta cuestión quizá es algo a trabajar, ¿no? Por último, sí que me gustaría decir que hay dos cuestiones que a mí me parecen fundamentales, que son aplicables desde la perspectiva ecológica. Yo creo que Laudato Si nos propone ahí unas claves bastante interesantes, y yo diría dos que a mí me parecen fundamentales y que tienen que ver también con
esta cuestión de las mujeres en la Iglesia, que es la primera, la austeridad. Yo creo que esto no lo voy a explicar porque me parece como evidente, ¿no?, la cuestión de la austeridad en la Iglesia. Y la segunda es la sostenibilidad ecológica. En esto sí que me dejas un minuto, Juan Pedro, para explicarlo. ¿Qué es esto de la sostenibilidad ecológica en la estructura eclesial? Que al fin y al cabo es humana y por lo tanto biológica, y por lo tanto tiene que quedar afectada también por el movimiento ecológico, ¿no? Es decir, que para sostener hay que decrecer. Esto es la sostenibilidad ecológica, ¿no? Es decir, que en la propia estructura de la Iglesia, que queremos que sea una estructura orgánica o deseamos en estas reformas que sea una estructura orgánica que se adapte a la comunidad y no que la comunidad tenga que adaptarse a la estructura, necesitamos que el espacio que se ha ocupado durante mucho tiempo por un grupo reducido de personas sea ocupado también por otras, ¿no? Y esto, vuelvo a lo mismo, es repartir ese espacio de lugares comunes, ¿no? Tener especial cuidado en equilibrar los espacios, los tiempos, las estructuras, para que los católicos comprometidos, ¿no?, seglares, laicos, célibes, tengan su propio espacio, su propio tiempo, participen de la estructura no como añadidos, sino como parte esencial de ella, ¿no? Y creo que habrá que rechazar costumbres y estructuras que no son ecológicas, es decir, que no sostienen porque no decrecen para dejar espacio a otros, y generar estructuras nuevas que están equilibrando esa sostenibilidad, ¿no? Me parece que es fundamental y que en esto o incluimos ahí a las mujeres o la reforma, como ha dicho antes Rafael, quedará en nada, ¿no? En 15 años, como decía él antes, desaparecerá, no habrá reforma si no están las mujeres implicadas en esa reforma. Perdón si me he alargado demasiado, pero me emociona. Hombre, no te has alargado muy bien. Yo creo que la palabra es así, para compartirla y hablarla. Gracias, de verdad, Silvia. Las redes, por un lado, que yo voy siguiendo redes, voy siguiendo los chats, voy siguiendo preguntas, se está avivando claramente hacia respuestas, propuestas. Algunos dicen, pero aterrizar lo que es la reforma, ¿qué es eso de abandonar estructuras? Cuando hablas de mujeres teólogas, y yo que no soy teóloga, ¿qué pasa? Es que no me representas, te digo, cosas que leo, Iglesia inclusiva, ¿de qué estáis hablando? ¿Qué es eso de iglesia? ¿Existen espacios ecuménicos? De verdad, estoy sacando venas por mucho lo que se está generando, ¿no? ¿Qué es primero? ¿La estructura que crea mentalidad o la mentalidad que crea estructura? Claro, todo es interesantísimo. Yo creo que en el libro, ¿verdad?, tanto Rafael como ahondáis, dais pistas, propuestas, en algún caso incluso un poquito más allá, ¿no?, con cierto atrevimiento, pues para que se genere el debate y se genere esos espacios que antes comentaba también Silvia, que hay que buscar y que lógicamente no nos va a dar tiempo. Yo creo más de 1 hora y 10 minutos trabajando. Pero bueno, algo concreto, puntual, que queréis decir, Carlos, Rafael o Silvia, y ya vamos a dar paso también al cardenal, porque entiendo que esa perspectiva también desde Madrid, de Europa, creo que va acompañando un poco la reflexión y el trabajo de esta sinodalidad. Ser muy concretos, porque si no nos podemos alargar, ¿vale? Y podemos responder a todas estas preguntas que creo que también estáis viendo conmigo y podamos dar algún tipo de luz. Gracias. Estoy revisando algunas de las preguntas y la verdad que en varias de ellas está incluso la respuesta incluida. Está tan bien hecha la pregunta que la respuesta está incluida. Pero creo que nosotros ya hemos hablado bastante y preferiría dejar la palabra ya al cardenal Osoro, y si Rafael quiere añadir algo, ya llevamos más de 1 hora, así que creo que está bien por ahora. La modestia que pedía Silvia. Por aclarar la pregunta, que ahora no la encuentro, estoy buscándola sobre por qué teólogas y las que no son teólogas. Bueno, he hablado de teólogas porque represento a la Asociación de Teólogas Españolas y
nuestra labor, o por eso aparece la asociación hace 27 años, es generar una voz en el ámbito de la teología, pero es un objetivo concreto que nosotros tenemos en la asociación. Sin embargo, la gran mayoría de nosotras pertenecemos a comunidades eclesiales de muy variado pelaje, así si me lo permitís en tono coloquial. Algunas son religiosas, otras pertenecen a comunidades laicales. La experiencia que tienen muchas de ellas en el ámbito comunitario y pastoral, ¿no? de ser líderes en sus comunidades, las lleva a otro tipo de teología, ¿no? No solo las teólogas, escuchar solo a las teólogas, ¿no? Cuando he dicho que hay que escuchar a las mujeres. Yo creo que hay que hacer esfuerzos en que en la comunidad local, en la parroquia, en la comunidad de un carisma concreto, se escuche y se deje liderar a las mujeres, porque tienen otra mirada, ya simplemente por el hecho de ser mujeres y porque están proponiendo cosas nuevas que en una mente convergente, como es la gran fuerza que tiene la mente de la Iglesia, ¿no? Si me permitís ese símil del cerebro de la Iglesia, tiene, ¿no? Entonces, dejar entrar esa otra forma de entender puede permitir generar con cierta creatividad formas de encuentro nuevas, ¿no? Entonces, yo creo que a lo local y a lo local hay que cuidarlo especialmente para que las mujeres se empoderen. Y utilizo esta palabra que a veces es un poco polémica porque creo que a veces a las mujeres hay que empujarlas porque están educadas para escuchar y no para hablar, y hay que empujarlas, ayudarlas, darles confianza para que alcen la voz. Y esto es importante, ¿no? Esto es importante porque entonces tendremos interlocutores con los que podemos generar un diálogo. Sí, solo quisiera recordar cuando Francisco escribe Querida Amazonía al inicio, para muchos no tiene el valor suficiente, pero ahí establece toda una hermenéutica. Cuando dice que lo que está ahí escrito, lo que fue discutido en el sínodo, tiene que ser leído, pero leído y aplicado, se está refiriendo a las iglesias locales, otra vez esa eclesiología de las iglesias locales, y nosotros muchas veces seguimos en ese papismo, en ese papalismo, en ese centrismo en torno al papado, cuando las iglesias locales tienen un rol y una autoridad que en este pontificado, desde Evangelii Gaudium en adelante, se ha venido dando ese espacio, y creo que ahí está el reto. No solo esperar de Francisco reformas, sino reformas que sean impulsadas desde las iglesias locales y que vaya en cada iglesia local asumiendo una forma cultural propia. Y pongo un ejemplo concreto. Pablo VI asume de América Latina en Evangelii Nunciandi el modelo de comunidad de comunidades que había sido propuesto por la Iglesia de América Latina como modelo de pastoral. Hoy en día, en la crisis que estamos viviendo, que es una crisis de las estructuras pastorales a la luz de la pandemia, ha quedado más que revelado, ¿cómo no conviene entonces repensar precisamente el tema al que aludía Carlos de la última parte del libro, de la ministerialidad? Y eso nos enfrenta a lo que preguntaban. Abandonar estructuras caducas no es abandonar una oficina, es todo un modelo teológico pastoral que tiene que darse desde la realidad de las culturas locales. ¿Qué ministerios en una iglesia local son necesarios que en otro no sean necesarios? ¿Qué servicios son necesarios en una iglesia local que en otra iglesia local no sea necesario? Esa descentralización teológico-cultural, ese movernos hacia las iglesias locales, creo que ahí está la clave de o seguir el camino de las reformas o que detengamos las reformas esperando que de Roma venga el mandato de lo que debamos hacer y seguimos pensando con la misma mentalidad clerical y romana, ¿no? Entonces, para mí el reto está en las iglesias locales en este momento. ¿Qué tanto pueden dar el paso hacia adelante como América Latina lo dio
en su conjunto y en su momento ahora las iglesias locales, creo yo, ¿no? Bueno, muy bien. Antonio, si quieres, damos paso a don Carlos Osoro y así ya vamos concluyendo. El debate está abierto, de verdad. Esto sigue, cada vez más preguntas, reflexión en torno a lo que estáis comentando y me parece pues que habrá que hacer algo más, Rafael. Juan Sí, Pedro, Carlos. mientras ustedes van hablando, también yo estoy tratando de contestar rápidamente algunas preguntas personalmente en el chat. ¿Ah? Eso. Muy bien. Pues gracias, Carlos. Pues Antonio, adelante si quieres. Como las preguntas están ahí en la sección correspondiente, para los panelistas, digo, también, pues aprovechando algún momento, se puede dar alguna respuesta. Comenzábamos este encuentro que al principio decía que no es solo la presentación de un libro, sino que nuestra pretensión es que sea también un acto de iglesia y de compartir pues, desde los distintos carismas, desde la condición común de bautizados que todos tenemos y desde esa esperanza, esa alegría y esa ternura que irradia pues, cada uno de los artículos que componen este libro. Don Baltasar comenzaba el encuentro ofreciéndonos la visión de este camino de reforma, de esta conversión de mentalidades, de esta necesidad de un camino sinodal desde la perspectiva de Latinoamérica y también tenemos la suerte y agradecemos tanto a don Baltasar, a don Carlos y a los panelistas la presencia. Tenemos la suerte de que don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, comparta también este rato con nosotros. Le dejo la palabra a don Carlos para que también pues, usted nos ofrezca su visión del contenido de este encuentro, de este libro y también pues, de lo que en este rato hemos podido compartir. Muchas gracias. Pues buenas noches desde España. En otros lugares estáis en otra hora distinta. Y un abrazo fraterno, de verdad. Estoy muy a gusto con todos vosotros. Quiero agradecer en primer lugar esta obra, este libro, esta reflexión, que cuando yo lo he leído, me lo he leído entero, me suscitaba muchas preguntas y decía que es un libro que te invita a seguir reflexionando, te invita a seguir caminando y no a caminar solos, sino a caminar juntos. En el fondo, esto es lo que provoca una iglesia sinodal. Agradecer a los autores esta reflexión y a la editorial Edelvives que nos la ha regalado, ¿no? Yo lo he recibido con gozo, con alegría y con agradecimiento. Yo creo que para la iglesia que camina en Europa, y en España en concreto también, hablo desde España, es bueno que el libro nos haga recordar aquellas palabras que un mes de noviembre, en el año 2013, el Papa Francisco, en la celebración de la Eucaristía en Santa Marta, evocaba la imagen de la Ecclesia sempre reformanda. Todos, en el fondo, necesitamos reformarnos y renovarnos. El título Reforma de Estructuras y Conversión de Mentalidades, esto es importante, ¿no? Todos necesitamos renovarnos y la conversión también. Pero a la reforma a la que el Papa se refería entonces, y sigue haciéndolo, no era algo puntual. No era una reforma solamente de estructuras caducas, sino se refería a un proceso constante y permanente que tenemos que tener de conversión eclesial de toda la Iglesia. Y que de alguna forma los autores, todos, lo manifestáis de modos diferentes, pero lo decís claramente. Y esto a lo que se refería el Papa en esa fecha fue confirmado de una manera clara en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, donde la renovación que nos pide no solamente se refiere a las personas aisladas, sino se refiere a la Iglesia en general. Nos recordó en el fondo el Concilio Vaticano II, que representa o presenta la conversión eclesial
como apertura a una permanente reforma. El número 26 de Evangelii Gaudium así nos lo dice. Una invitación a una permanente reforma. Y más tarde, el Papa precisó el significado de la reforma, que era hacer a la Iglesia conforme a la buena nueva que debe ser proclamada a todos con valor y alegría. Y especialmente, y muy especialmente, a los más pobres, a los últimos, a los descartados. Y esto conforme a lo que decís en el libro, a los signos de los tiempos, ¿no? A mí me parece que, para mí ha tenido siempre mucha hondura el ver y leer a ciertas páginas del Evangelio, ¿no? ¿Qué hondura tiene ver al Señor en el Evangelio? Cómo se mueve por sus tierras, cómo entra en las situaciones que viven las personas, preocupado por todas las circunstancias, especialmente aquellas que generan sufrimiento, entraba en las mismas con ese ardor de quien se ve a sí mismo con una tarea urgente y fundamental. Y de hecho, así nos lo dice él en el Evangelio, en el capítulo 4 de San Lucas, cuando dice el Señor, es preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades, porque para esto he sido enviado. La Iglesia tiene esa misma misión. Nos lo ha recordado el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, cuando dice en el número 12, lo recordáis todos, nos dice que sería un error para todos nosotros entender la misión como una heroica tarea pastoral, ya que la obra es, ante todo, de Jesús. Es el primero y el más grande evangelizador. Y en toda la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre que la novedad es de Dios, que Él nos amó primero y que Dios es quien hace crecer lo que hemos sembrado. Y esta convicción, dice el Papa Francisco, nos permite conservar la alegría en medio de unas tareas que son exigentes y desafiantes. Y a mí me parece que esto es fundamental para la Iglesia que camina en Europa. Y la reflexión que hacéis los teólogos que habéis participado en componer esta obra, a mí me parece que es esencial. Es preciso que anuncie. Siguen teniendo para la Iglesia una importancia capital, fundamental. Me parece que hay dos encuentros de Jesús que a mí siempre me han impresionado. Y son dos expresiones que aparecen en el Evangelio. Una, el encuentro con el ciego Bartimeo que está tirado al borde del camino. ¿Qué quieres que haga por ti? Y otra, y a mí me parece que son actuales también, y que vosotros de alguna forma nos habéis ayudado con esta obra a poder seguir haciendo estas preguntas y haciendo que la Iglesia siga caminando y caminemos juntos. Y otra pregunta es cuando el Señor entra a Jericó y ve en un sicómoro que había subido a Zaqueo y le dice, date prisa, baja, quiero entrar en tu casa. Ese quiero entrar en tu casa, que es en el fondo lo que la Iglesia tiene que seguir haciendo con todos los hombres, porque la Iglesia no se mueve por ninguna ambición humana o terrena, ¿no? A mí me parece que aquellas palabras que en el año 69 el cardenal Schwenning dijo nos recuerdan algo que es importante para la Iglesia, muy importante. La dirección común de la mirada parte del centro a la periferia, pero es muy distinto el acercamiento que va de la periferia hacia el centro. Al salir a las periferias, el regreso hacia el centro supone una conversión, un modo de proceder, que llama a construir la comunión en todos los sujetos y en todos los niveles, para poder ser pueblo de Dios. Pero además surge otro aspecto fundamental de la Reforma que nos lleva a emprender un camino sinodal, siempre un camino que, como nos decía, yo recuerdo, estando en el sínodo en el año 2015, el 17 de octubre, en el 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, nos decía el Papa, el camino de la sinodalidad
es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. Sínodo, caminar juntos, laicos, pastores, vida consagrada. Todos se nos invita a revisar una forma de vivir y obrar de toda la Iglesia, lo cual pasa hoy por la conversión, como nos recordaba el Papa, de nuestros estilos de vida, de la formación en prácticas de discernimiento, método, la comunicación fraterna en todos los niveles y en todas las estructuras de gobierno. Y este es el reto que tiene toda la Iglesia, pero que en Europa, porque llevamos muchos siglos de historia y con lastres que nos atan a veces a costumbres y no al Evangelio, a mí me parece que esto es fundamental. Y a lo cual yo os lo agradezco, porque los teólogos latinoamericanos nos podéis ayudar a seguir haciendo la reflexión y no a quedarnos solamente en palabras, sino a iniciar esa conversión que alguno de vosotros habéis dicho tiene que tener como 4 aspectos. Es conversión pastoral, sinodal, ministerial y ecológica. Una iglesia toda ella ministerial que asume el reto de la evangelización junto al desarrollo de los pueblos y, por tanto, a la promoción social, política, económica y religiosa. En ese sentido, la Iglesia en Europa tiene que discernir los nuevos signos de los tiempos. Así, y de verdad que yo os agradezco esta obra que habéis y a la editorial. ¿Por qué? Porque asistimos a fenómenos globales de una manera muy singular. Por ejemplo, en Europa tenemos todo el problema de las migraciones, el acelerado deterioro del medio ambiente, el cambio climático. Todo ello desafía la creatividad de las autoridades a todos los niveles y nos invita a cambios profundos en nuestra forma de vivir. Las formas y las múltiples desigualdades en el desarrollo humano, con formas claras de injusticia, que tienen rostros concretos, precisamente por la migración que se está dando en Europa, ¿no? Europa que está hecha de viejos y todos los jóvenes que vienen son de otros lugares. Estas son claves importantes, formas claras de injusticia que pueden darse. Género, origen étnico, color de piel, la especificidad de la cultura, el sistema financiero solo al servicio de sí mismo, que favorece a veces el crecimiento de injusticias, de violencias, la trata de personas. Es decir, yo creo que son aspectos, ahí nos tenemos que preguntar dónde nos encontramos o dónde encuentra la Iglesia en Europa el sentido profundo de las reformas de la Iglesia y en la Iglesia. Yo creo que esto es especialmente importante. Servir a la obra del Evangelio sirviendo a los seres humanos de nuestro tiempo exige una Iglesia que tiene que estar inquieta por su conversión continua, por su autorreforma. Por eso el título, que responde al contenido que tiene, Reforma de estructuras y conversión de mentalidades, es tan importante. La reforma de sí misma es parte esencial de un proyecto misionero, de una Iglesia en salida que pone el centro no en sí misma, sino en las personas, en la misión, como nos dice el Papa Francisco, en los más pobres. Yo creo que esto es importante. Yo recuerdo unos textos que a mí me parece que son importantes de la Comisión Teológica Internacional, que formuló precisamente la descripción de lo que es la sinodalidad. ¿Qué es la sinodalidad? Y decía la comisión lo siguiente: indica la específica forma en vivir y obrar de la Iglesia, pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea, en el participar activamente todos sus miembros en su misión evangelizadora. Yo os agradezco porque todas las aportaciones que habéis realizado abren estas perspectivas. Destaca precisamente
yo creo en todos los aspectos la corresponsabilidad, la participación de todo el pueblo de Dios. Yo creo que en esas tres partes, de alguna forma, en que habéis dividido el libro, ¿no? Me parece que abordar algunos temas que presentan retos a lo interno de la Iglesia y a la misión también. Después, los ejes de, digamos, la conversión pastoral y sinodal, donde se reconoce la necesidad de una conversión institucional. Yo creo que esto es importante. Pasar de una iglesia clerical y piramidal a la que nos propone el Papa Francisco, ¿no? Y a la que vosotros aludís aquí en esta obra. No sé, a mí me parece que esto es importante para nosotros. Yo recuerdo que hemos de conservar vivas, como os decía antes, esas palabras y hechos que dijo e hizo el Señor. Cuando dice, es preciso que anuncie el reino de Dios, como os decía antes, en otras ciudades. Y lo que hizo la Iglesia desde los primeros momentos de la evangelización, cuando los apóstoles dicen, ay de mí si no evangelizar. Quiero recordar aquí unas palabras de San Pablo VI, cuando nos escribía la Iglesia que evangelizar, es decir, la misión, constituye en efecto la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Y se refiere a toda la Iglesia, al pueblo de Dios. Vinculemos siempre la Iglesia a la acción evangelizadora, a la misión. Hay que vincular siempre. Por su nacimiento. Nace de la acción evangelizadora de Jesús y de los 12. En segundo lugar, es enviada por el Señor y prolonga y continúa su acción con la oración, la escucha de la palabra, las enseñanzas de los apóstoles, viviendo el amor fraterno, de modo que su testimonio se hace predicación y anuncio y provoca siempre, como al principio, admiración y conversión. Y en tercer lugar, permanece evangelizándose a sí mismo. Y esto es muy bonito. Este encuentro de esta noche nos estamos evangelizando a nosotros mismos. Vosotros, como los autores, ¿no?, los que habéis hecho posible este libro, nos ayudáis a evangelizarnos, conscientes de que somos depositarios, la Iglesia, de la Buena Nueva, que no la podemos guardar para nosotros mismos, ni la podemos encauzar según nuestros gustos. A mí me parece que esto es especialmente importante para nosotros. Por eso, fiel al modelo de nuestro Señor, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio. Salga la Iglesia entera, el pueblo de Dios, tal y como en esa sinodalidad. Es vital que hoy la Iglesia salga. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo y para todos los hombres. Y no puede reservarse o excluir a nadie de la misma, ni reservarlo para unos pocos. Por eso a mí me parece que ya el concilio nos advertía sobre la condición del hombre en el mundo de hoy. Y vosotros mismos señaláis también a través de las diversas aportaciones que habéis hecho que para cumplir esta tarea, en este momento histórico, corresponde a la Iglesia el saber escrutar todos los signos de los tiempos y saberlos interpretar a la luz del Evangelio. Quizá esto no nos hemos dado cuenta de la profecía que suponen estas palabras dadas con esperanza cuando nos hablaba el concilio de esto, para esperanza de toda la humanidad. Como nos decía el Papa Francisco, en la misión de fomentar la comunión dinámica, abierta y misionera, él se refiere al obispo. El obispo tendrá que alentar y procurar la maduración de los mecanismos de participación. Y esto es importante. Y para quizá, claro está, en vosotros, en toda la América Latina, por las reflexiones que yo sigo de todos los diversos teólogos y que lee uno, ¿no?, estáis en una participación, en un fomentar esa comunión dinámica abierta y misionera y alentando a muchos obispos. El diálogo pastoral, el deseo de escuchar a todos,
el deseo de que no solo a algunos les acaricien los oídos. Es decir, por eso a mí me parece que eso que nos dice el Papa en el número 31 de Evangelii Gaudium es especialmente importante, ¿no? No tendremos que olvidar nunca que el objetivo de estos procesos participativos no será principalmente la organización eclesial, sino el sueño misionero de llegar a todos. Y termino con unas palabras que aparecen en Ecclesia Sua. Es el deber de la evangelización, es el mandato misionero, es el ministerio apostólico. No es suficiente una actitud fielmente conservadora. Ciertamente tendremos que guardar el tesoro de verdad y de gracia que la tradición cristiana nos ha legado en herencia. Más aún, tendremos que defenderlo. Guarda el depósito, amonesta San Pablo. Pero ni la custodia ni la defensa encierran todo el quehacer de la Iglesia respecto a los dones que posee. El deber congénito al patrimonio redimido de Cristo es la difusión, es el ofrecimiento, es el anuncio. Bien lo sabemos. Id pues, enseñad a todas las gentes. Es el supremo mandato de Cristo a sus apóstoles. Es un texto que recoge el Papa también en Evangelii Gaudium, en el número 23. Por eso dice el Papa Francisco, ¿no? Invito a todos a ser audaces, a ser creativos en esta tarea de repensar objetivos, estructuras, estilos, métodos. Lo importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los obispos en un sabio y realista discernimiento pastoral, donde el anuncio se concentra en lo esencial, sin que perdamos profundidad y verdad. Gracias a todos los que habéis hecho posible este libro y gracias, yo lo digo desde aquí, por lo menos desde mi diócesis de Madrid, de la Archidiócesis de Madrid, ¿no? Gracias por vuestra aportación. Nos viene muy bien el frescor de vuestros pensamientos. Gracias de corazón. Y le vendrá bien a toda la Iglesia que camina en Europa. Muchas gracias, don Carlos, por sus palabras. Caminar juntos. Ojalá este encuentro, ojalá este libro que hoy presentamos sirva para hacer posible esa reforma, esa conversión a la que nos invitan los 17 autores que componen y que comparten en esta publicación. Muchas gracias a don Carlos, muchas gracias a don Baltasar, gracias a Juan Pedro Castellano, Rafael Luciani, Carlos Siquenda, Silvia Martínez, por vuestra reflexión. Gracias también a todos los que habéis participado. Yo creo que el chat tiene también una riqueza enorme y están surgiendo muchas aportaciones que podremos ver con más detenimiento. Y muchas gracias para todos los que han hecho posible este encuentro, al Boston College, a la Fundación Edelvives, a la Asociación de Teólogos Española, a la Diócesis de Venezuela, de Madrid, a todos los que estáis presentes, de verdad. Muchas gracias y ojalá se haga realidad en nuestra vida este camino de reforma y conversión a la que nos invitan los autores y las personas que reflexionan en este libro. Pues sin más, tendrán la grabación de este encuentro en Facebook. En breve lo compartiremos el enlace, está también en el chat al principio del enlace que algunos preguntaban. Y nada, nos quedamos con esa invitación a caminar juntos. Muchas gracias. Creo que es bueno también, Antonio, mostrar el libro para que la gente pueda verlos al menos por este vídeo y que sepa cómo es su portada. Juan Pedro, lo tienes allí, que lo pueda mostrar. Y efectivamente, don Carlos, muchísimas gracias. Uf, Juan lleno Pedro, de notas, qué alegría. En el chat preguntaban qué significa el dibujo de la tapa. ¿Quién es el arquitecto o qué significa el dibujo de la
de la tapa. El dibujo evoca un poco ese cambio de... Digo, siempre en la publicación se busca un poco pues que sea simbólico, no solo el contenido, sino ese momento de imbricar formas que son diversas, de que van de la periferia al centro, jugando un poco con esa idea también de estructura, es ahí donde está. Y algunos preguntaban también, aparece la letra Kaf, que es el sello en el que aparece una letra del alfabeto hebreo, que invita, que simboliza un poco, digo, la potencialidad, que yo creo que también tiene mucho que ver con el contenido del libro, es decir, eso que podemos llegar a ser. Pues ojalá se evoque también desde ahí. Pues nada, sin más, muchas gracias de verdad. Gracias a ti, Antonio. Un placer. Muchas gracias. Solo termino agradeciendo que en la iglesia venezolana el libro expresa ese sentir, ¿no? Y esa unidad de una iglesia pastoral y entregada a las personas. Hicimos el evento, más de 1.300 personas asistieron y, como decía al inicio, personas, obispos, el clero, seminaristas, formando religiosas y religiosos, laicados. Fue impresionante. Y creo que más que el libro como un elemento académico, es este libro como expresión de las iglesias que quieren ofrecer esperanza. Y yo sé que hay mucha gente que le dice, bueno, ¿cuándo la reforma? Hay esperanza, pero hay que ver desde la periferia y no desde donde estamos a veces en el centro. Ahí está la esperanza. Bueno, gracias. Qué bueno que esté la grabación para pasarla, porque ya algunos me han escrito que tengo que tocar este tema con la realidad de lo que es. Pero hay algo que quisiera decir, qué bueno, porque lo señalaron varios, esa necesidad de salir de nosotros y dejarnos interpelar en positivo, decía Carlos, por ejemplo, con el tema de los abusos. Y bueno, ahora con el tema financiero también a encontrar otras cosas. Y a mí hay algo que lo tengo como un interrogante con el tema de la mujer desde la realidad venezolana, sobre todo con el régimen que tenemos. ¿Por qué? Porque por exaltar a la mujer, desde Chávez y ahora también Maduro, los cargos más abominables que hay en un gobierno los han tenido mujeres. Ministra penitenciaria, ministra de la defensa y poder judicial. Todas las condenas que entonces oye uno y hay que hacer un trabajo como al revés con nuestra gente. Preferible nos quedamos con los hombres aunque sean malos, porque las mujeres que nos ponen es para caernos encima. Entonces, ¿cómo hacer y cómo nos toca en un momento, sobre todo contra la cuestión de derechos humanos y demás, hacer o aportar en positivo lo que a lo mejor si lo vemos solo desde dentro y nos vemos el ombligo, nos parece que será un problema interno, intra, y hay que verlo desde esa otra perspectiva. Sí, la verdad que todo esto, como decía don Carlos, nos abre a muchas perspectivas. No es fácil el cambio de mentalidades, uno habla de todo esto al clero, a las religiosas, a los laicos, pero bueno, se van dando pasos. Por supuesto uno quisiera que fuera una carrera de 100 metros y esto va siendo pues el paso del Morrocoy, pero bueno, se va caminando hacia adelante. Así que bueno, gracias a todos ustedes, gracias y que nos veamos pronto. Así que, chao.